Muy buenas tardes, estimados amigos, contribuyentes, contadores públicos y abogados. Los saludo con mucho gusto. Hoy es día viernes 3 de mayo del año 2024. Soy Alejandro Ponce Rivera, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy abogado, fiscalista y penalista con una trayectoria personal de más de 47 años. También soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria profesional de más de 38 años, a través de los cuales en todos los casos, conforme a estricto derecho, hemos protegido, defendido y conservado con eficacia el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de todos nuestros clientes. También, estimados amigos, durante más de 30 años he impartido miles de cursos y conferencias en todo el territorio nacional. Soy autor y coautor de 38 obras jurídicas, todas ellas en materia de defensa fiscal. Tenemos clientela en todo el país desde hace más de 30 años, cuando todavía no había redes sociales, y trabajamos en asociación con contadores públicos de todo el país. Bien, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados, en este video vamos a hablar sobre todo lo que ignoró la Fiscalía General de la República al exonerar a la gente de MRCI de la probable comisión del delito de usurpación de profesiones. De eso vamos a hablar precisamente en este video. Bien, estimados amigos, pues como les decía, yo soy el doctor Alejandro Ponce Rivera. No es cierto, no soy doctor, pero quise saber qué se sentía ostentarse con un grado académico y una profesión que no se tiene. Doctor Alejandro Ponce Rivera. Incluso ni siquiera me gusta cómo suena en su conjunto lo de doctor Alejandro Ponce Rivera. Yo quisiera saber qué placer, qué satisfacción se siente al ostentarse públicamente con una profesión o con un grado académico que no se tiene, ni en título ni en cédula profesional, y la verdad a mí no tuve ninguna sensación agradable. Por el contrario, fueron sensaciones verdaderamente desagradables. Bien, estimados amigos, ¿por qué una persona que no tiene una profesión o un grado académico podría ostentarse, apropiarse de una profesión que no tiene? Bueno, pues yo creo que en primer lugar tiene que ver con una profunda devaluación como persona, una profunda devaluación como ser humano. Como yo no siento que mi nombre valga, como yo siento que mi persona en sí no tiene mucho valor, como yo sé o siento que mis conocimientos no tienen valor, ¿verdad? O sea, yo me siento totalmente devaluado como persona, como profesionista. Yo estoy devaluado en mis conocimientos, en mi imagen, en mi nombre. No me gusta mi nombre. Entonces, como para darle un poco de realce, para que me sienta yo, pues hasta cierto punto medio revaluado, entre comillas, pues le agrego una profesión. Si no tengo ninguna profesión, pues diré que soy licenciado. Si tengo una licenciatura, pero aún así me siento inseguro, me siento devaluado, pues a lo mejor diré que soy maestro. Y si a pesar de tener una maestría todavía la devaluación es tan tremenda que no me siento a gusto, bueno, pues puedo yo ya entonces hablar de que soy el doctor Alejandro Ponce Rivera, aunque no sea cierto. Entonces yo creo que algo en común que tienen aquellos que se atribuyen una profesión que no les corresponde es precisamente una profunda devaluación como seres humanos. Por otra parte, yo creo que también hay mucha deshonestidad, porque quien se atribuye una profesión que no tiene, realmente está robándose una profesión o un grado académico
que no le corresponde. Realmente se está apropiando indebidamente de una profesión o de un grado académico que legalmente no tiene, que legalmente no le corresponde. Esta es una verdadera deshonestidad. Se está robando algo que no tiene. ¿Cómo voy a decir yo que soy el doctor Alejandro Ponce Rivera si yo sé que no tengo título de doctor ni cédula de doctor? ¿Verdad? Pero no me interesa, soy un deshonesto. Por eso públicamente yo digo que soy el doctor Alejandro Ponce Rivera, aunque no sea cierto. Entonces aquí ya vemos cómo hay una deshonestidad profunda. A una devaluación intensa tenemos una deshonestidad profunda. Y luego también tenemos que quienes se ostentan con una profesión que no les corresponde, con un grado académico que no les corresponde, pues realmente están defraudando, engañando a la sociedad, porque la sociedad que está enfrente de nosotros, ¿verdad?, pues cree de buena manera lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Entonces yo no soy más que un licenciado en Derecho, y si de pronto yo en medios, redes sociales, en programas, en cartelones, en publicidad, yo me ostento como el doctor Alejandro Ponce Rivera, pues realmente estoy engañando a la gente, induciéndola con falsedades a que me contraten, a que me admiren, a que crean las tonteras que ando diciendo, ¿no? Como yo sé que como Alejandro Ponce Rivera no hay ningún valor, ¿verdad?, y nadie me va a creer, entonces yo defraudo a la gente, la engaño, ¿verdad?, diciéndole que soy el doctor Alejandro Ponce Rivera, para que las tonterías que yo digo pues se las crean, ¿verdad?, y hasta me contraten, ¿verdad? Entonces vemos cómo no es nada inocente el que alguien sin tener un título profesional o un grado académico pues se ostente falsamente con tal. Hay mucha devaluación en todos los que usurpan una profesión. Todos están apropiando indebidamente de algo que no les pertenece, no tienen ese grado, no tienen esa profesión, y además, sin ningún rubor, sin ningún pudor, engañan y defraudan a la sociedad al presentarse con títulos y grados que desafortunadamente no tienen. Y yo creo que podríamos agregar otra, la flojera, porque a lo mejor ellos en su foro interno quieren ser maestros, quieren ser doctores, quieren ser licenciados, pero la flojera es tremenda. Entonces dicen, no, pues ¿para qué estudio? ¿Para qué gasto inscribiéndome? Pues tan fácil que es simplemente decir que soy licenciado, tan fácil que es decir que soy maestro o que soy doctor. No me esfuerzo, no estudio, no gasto dinero y ya tengo el título de doctor, según yo, o el de maestro o el de licenciado. No, realmente la gente que usurpa una profesión pues son verdaderos malandrines, deshonestos, flojos, devaluados, que defraudan a la sociedad. Bien, estimados amigos, pues vamos a hablar en este video de todo lo que ignoró la Fiscalía General de la República al exonerar a la gente de MRCI de la presunta comisión del delito de usurpación de profesiones. En este video vamos a hablar, repito, de lo que ignoraron los funcionarios de la Fiscalía General de la República, que formularon, revisaron, le dieron el visto bueno y aprobaron el acuerdo de no ejercicio de la acción penal, exonerando ilegalmente a la gente de MRCI de la presunta comisión del delito federal de usurpación de profesiones previsto en el artículo 250, fracción 2, inciso A del Código Penal Federal. Así es, desafortunadamente en la Fiscalía General de la República y entre los funcionarios de la Fiscalía General de la República, llámense agentes del Ministerio Público de la Federación, llámense subdelegados o delegados, desafortunadamente por un lado hay mucha ignorancia y por otro lado hay mucha corrupción.
Yo creo que de las instituciones públicas más desprestigiadas encontramos precisamente a las fiscalías, tanto la General de la República como las locales de los estados. Realmente en México la procuración de justicia está por los suelos, porque no se persigue con honestidad, con inteligencia, con profesionalismo la investigación de los delitos, ¿no? Hay mucha ignorancia y por otro lado hay mucha corrupción. Son de las autoridades más corruptas y esto es un hecho público y notorio. Esto lo conoce todo mundo, ¿verdad? Ver a un funcionario de la Fiscalía General de la República o de las fiscalías locales, pues prácticamente es saber que estamos enfrente de alguien corrupto, que se prostituye, que se vende por dinero, ¿verdad? Yo a lo largo de mi ejercicio profesional independiente, desde los 90s, yo denuncié a infinidad de agentes del Ministerio Público de la Federación, denuncié incluso a delegados estatales de la PGR entonces, ¿verdad? Y logré, gracias a Dios, gracias a esas denuncias, que no se cometieran los daños que se pretendían cometer en perjuicio de mis clientes o en mi perjuicio, ¿verdad? Sí es cierto que desafortunadamente la impunidad es tremenda en nuestro país, ¿verdad? Pero si bien es cierto, no logré que procesaran penalmente a esos agentes del Ministerio Público de la Federación, a esos delegados estatales de la PGR, ¿verdad? Sí logré que los daños que pretendían causarse a mis clientes y a mí, esos no se materializaran en la realidad. Bien amigos, pues sin mayor preámbulo empezamos con el contenido jurídico de este video, porque este video es totalmente, eminentemente jurídico. Este video efectivamente por un lado es informativo, pero también es formativo, porque proporcionamos información jurídica de calidad, que obviamente no está plasmada en libros o revistas especializadas. Información que no se imparte en universidades, ni públicas ni privadas, ni en licenciaturas, ni en maestrías, ni en doctorados, ni en diplomados, ni en especialidades. Información que tampoco se difunde en las capacitadoras, por ejemplo, no se difunde en CADEFI, ¿verdad? En donde, por ejemplo, la estrella de CADEFI es una persona que repetidamente, basado en su ignorancia, se atreve a usurpar la profesión de doctor, ¿verdad? En todos sus programas, la estrella de CADEFI, mientras está diciendo tontera y media, tarugada y media, en donde nada más está mareando a la pobre gente que lo escucha, ¿verdad? Hay un cintillo que está corriendo todo el tiempo, ¿verdad? Y que repite doctor, creo que es creo que su nombre es Juan Rubén Luis Santillán Alatriste, ¿verdad? Y está doctor Juan Rubén Luis Santillán Alatriste, de veras que no tiene vergüenza. Digo, en él es justificable porque sí es un deshonesto, ¿verdad? Es una persona devaluada, sabe que no sabe nada y bueno, tiene que equilibrar su carencia de conocimientos, aunque sea con un título ahí postizo, con un título apócrifo, pero de CADEFI, que esté siendo cómplice y pasando ese cintillo interminable de doctor Juan Rubén Luis Santillán Alatriste. Sí sé que Rubén Santillán Alatriste, gracias a toda esa publicidad, ¿verdad? Pues lo buscan en CADEFI y sé que esos asuntos se le turnan para que los promueva Rubén Santillán Alatriste, y de ese honorario que cobra, parte va a CADEFI, ¿verdad? Y ese es uno de los ingresos más importantes que tiene CADEFI, ¿verdad? Pero pues es un ingreso que se obtiene a través de engañar, de defraudar a la sociedad, y todo en la vida, todo se regresa.
y llegará el día en que todos aquellos que pusieron sus asuntos en manos de este ignorante Rubén Santillán Alatriste, ¿verdad?, pues van a perder sus asuntos, van a sufrir daños económicos, algunos hasta penales de privación de libertad en su persona. Y en ese momento no solo va a sufrir las consecuencias del desprestigio y de muchas acciones legales, no solo las va a sufrir Rubén, sino también las va a sufrir Cadefi, que es el promotor de Rubén. Pero bueno, cada quien está sembrando hoy en día lo que va a cosechar exactamente el día de mañana. Minutos antes de empezar este video, chequé otra vez y lo único que encontramos de Juan Rubén Luis Santillán Alatriste es su cédula profesional de licenciado en Derecho expedida en el año de 2004 y su cédula de maestro en Derecho Administrativo Fiscal expedida en 2015. Pero no obstante eso, todos los días, si ustedes vean todos los videos de Cadefi en donde el expositor es Rubén, y verán cómo ese cintillo interminable está doctor Rubén Santillán Alatriste, siendo que eso es una conducta totalmente ilegal y constitutiva de probables delitos, como lo vamos a ver jurídicamente en este video, ¿verdad? Tampoco van a escuchar esta información en los cursos que imparte Defensa Fiscal, la revista mexicana de estrategias fiscales, porque precisamente su director general, Daniel Guzmán López, pues lo mismo usurpa el grado académico y el título de doctor, prácticamente desde más de hace una década, ¿verdad? Él es el doctor Guzmán, cuando es una persona que desafortunadamente no tuvo la oportunidad de estudiar una profesión. Creo que iba para médico, él me dijo personalmente que él tenía la carrera inconclusa de médico, ¿verdad? Bueno, pero él se llena la boca diciendo que es doctor y todo el mundo le rinde pleitesía. Doctor Daniel Guzmán, cuando también Daniel Guzmán pues es una persona acomplejada, devaluada, deshonesta, que se apropia de un grado que no tiene, que engaña a la sociedad, haciendo creer a todo el mundo que es un doctor en Derecho, ¿verdad? Y además pues es gente floja, porque en lugar de ponerse a preparar, a estudiar primero una licenciatura, aunque creo que ya tiene una licenciatura en Derecho, aquí tenemos una cédula de Daniel Guzmán que lo acredita como licenciado en Derecho, a ver dónde estará la del doctor, aquí está, que se le expidió el año 2022, parece ser que estudió la carrera en el Centro Universitario de España y México, si es que este Daniel Guzmán fuera el director general de Defensa Fiscal, la revista mexicana de estrategias. Entonces vemos este patrón constante, por eso estos conocimientos que vamos a impartir en este video nunca los vas a escuchar ni en Cadefi ni en los congresos de Defensa Fiscal, la revista mexicana de estrategias. Bien, todo lo que vamos a decir en este video se sustenta por un lado en la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, ley que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el sábado 26 de mayo de 1945 y que entró en vigor el domingo 27 de mayo de 1945, y además nos vamos a apoyar ley que sigue vigente al día de hoy. Y además nos vamos a apoyar en el reglamento de la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, reglamento que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del lunes 1 de octubre de 1945 y que entró en vigor el martes 2 de octubre de 1945, reglamento que sigue vigente al día de hoy. Nosotros ya tenemos armado el paquete de documentos que vamos a compartir junto con el video.
En pantalla vamos a dejar un número de celular o de WhatsApp y una dirección de correo electrónico para que si ustedes, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados, tienen interés en conocer esta información, estamos enviando la ley, el reglamento y otros documentos, ¿verdad? Con mucho gusto los solicitan al WhatsApp o a la dirección de correo electrónico y se enviarán de inmediato. Nosotros, desde luego, cuando compartamos el video en WhatsApp, ¿verdad?, enviaremos el archivo respectivo para que tengan ustedes toda esta documentación que sirve de soporte a la información que estamos compartiendo en este video. Quiero notar que tanto la ley como el reglamento antes mencionados rigen en toda la República en asuntos del orden federal. El artículo 7 de la ley mencionada, ya no vamos a decir el nombre completo, vamos a hablar nada más de la ley y del reglamento para obviar tiempo, ¿verdad? El artículo 7 de la ley señala con toda claridad que las disposiciones de esta ley regirán en la Ciudad de México en asuntos del orden común y en toda la República en asuntos del orden federal. Y por su parte, el artículo 6 de la ley que quiero comentar en este momento, ¿verdad? El artículo 6 señala que en caso de conflicto entre los intereses individuales de los profesionistas y los de la sociedad, la presente ley será interpretada a favor de esta última, a favor de la sociedad, si no hubiere precepto expreso para resolver el conflicto. Desde luego que los profesionistas tienen intereses individuales y la sociedad tiene intereses colectivos. Si en algún momento están en pugna los intereses individuales de los profesionistas con los intereses colectivos de la sociedad y no hay una disposición estrictamente aplicable al caso que resuelva esa controversia, la ley que estamos comentando, ¿verdad?, se interpretará a favor de la sociedad, Obviamente, si los intereses de la sociedad están por encima de los intereses individuales de los profesionistas que tienen título y cédula profesional, ¿verdad?, obviamente los intereses de la sociedad están por encima de los intereses individuales mezquinos de la gente deshonesta que indebidamente se apropia de títulos profesionales y de grados académicos que no tiene y que defrauda a la sociedad vendiéndole y entregándole simple fantasía, en realidad pura basura, en lugar de entregarle oro, ¿sí? Entonces, pues, evidentemente que los intereses individuales de estos deshonestos que indebidamente se apropian de profesiones que no tienen ningún valor al lado de los intereses colectivos de la sociedad. Bien, recordemos que el artículo 7 de la ley señala que las disposiciones de esta ley regirán en la Ciudad de México en asuntos del orden común y en toda la República en asuntos del orden federal. Bien, vamos a ver qué se entiende por asuntos del orden federal y la respuesta nos las tiene el artículo 1 del reglamento. El artículo 1 del reglamento señala que las disposiciones de la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional regirán, fracción primera, en el Distrito Federal en asuntos del fuero común y fracción 2 en toda la República en los asuntos del orden federal siguientes. Inciso A, el ejercicio profesional ante autoridades federales. Siempre que el abogado está tramitando asuntos judiciales, jurisdiccionales o administrativos, ¿verdad?, siempre que está haciendo un trámite el abogado ante autoridades federales, el asunto es del orden federal, ¿sí? Estamos haciendo trámites ante, a lo mejor, un recurso de revocación ante el SAT,
demandas de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, demandas de amparo ante el Poder Judicial de la Federación. Siempre que alguien se ostenta como abogado ante una autoridad federal, tribunal o administrativa, ¿verdad? Si hay delito, el asunto es del orden federal. Pero obviamente los que se ostentan como fiscalistas, ¿verdad? Y según hablan de leyes federales, Código Fiscal de la Federación, ley del impuesto sobre la renta, si están usurpando una profesión, el asunto es de orden federal. Inciso D, el ejercicio profesional que se haga en actividades reguladas por una ley federal. Por ejemplo, impartir un curso, impartir una conferencia, escribir un libro, ¿verdad? Sobre el Código Fiscal de la Federación, sobre la ley del impuesto sobre la renta, sobre la ley del impuesto al valor agregado, sobre la ley del seguro social, sobre la ley federal del trabajo, ¿verdad? Siempre que el ejercicio de la profesión se haga en actividades reguladas por una ley federal, si hay una usurpación de profesiones, ese asunto es del orden federal. ¿Sí está claro? Entonces, siempre que Rubén Santillán, por ejemplo, se pone a hablar de Código Fiscal de la Federación, ostentándose como doctor, por ahí mencionó, apenas vi un video de él, de que esto lo dije en mi tesis del doctorado en penal. Pues yo, por más que busco su cédula profesional del doctorado en lo penal, no aparece por ningún lado, y ya veremos cómo los efectos de una cédula, o más bien, sí, una cédula profesional surte efectos a partir de que se expide. Antes de que se expida, es la nada jurídica, ¿sí? Eso de que es que ya terminé el programa de doctorado, no es que ya tengo mi tesis, ¿verdad? No es que ya me la aprobaron. Mientras no haya cédula profesional, no surte ningún efecto ese doctorado y no se debe ejercer la profesión. Pero no nos adelantemos, vayamos paso por paso, ¿sí? Entonces, siempre que uno se ostente como profesionista sin serlo ante autoridades federales, sean judiciales, jurisdiccionales o administrativas, el asunto es en materia federal. Y siempre que la usurpación de profesiones se realice en relación con leyes federales, por dar un curso, por dar una charla, por emitir opiniones, por escribir un libro, por escribir un artículo sobre leyes federales, por ejemplo, el Código Fiscal de la Federación, ostentándose como doctores, como maestros o como licenciados, sin tener título de esas profesiones y grados académicos, el asunto es de orden federal. Muy bien. Ahora, ¿qué es un título profesional? El artículo 1 de la ley claramente nos dice que título profesional es el documento expedido por instituciones del Estado o descentralizadas y por instituciones particulares que tengan reconocimiento de validez oficial de estudios a favor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes o demostrado tener los conocimientos necesarios de conformidad con esta ley y otras disposiciones aplicables. Por favor, acércame mi título profesional. Título profesional es el documento expedido por instituciones del Estado. Este es mi título profesional, que es un documento expedido por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿verdad? Y que fue expedido a mi favor porque yo, gracias a Dios, concluí los estudios correspondientes y demostré tener los conocimientos necesarios de conformidad con la ley de profesiones y desde luego con las otras disposiciones aplicables. Este es el título profesional, ¿verdad? Que solo se otorga y solo se debe otorgar a favor de las personas que concluyeron sus estudios correspondientes y que demostraron tener todos los conocimientos necesarios de conformidad con la ley
y con otras disposiciones aplicables. El artículo 8 de la ley nos señala los requisitos para obtener un título profesional, y nos dice el artículo 8 de la ley: para obtener título profesional es indispensable acreditar que se han cumplido los requisitos académicos previstos por las leyes aplicables. Para que la Universidad Nacional Autónoma de México me expidiera mi título profesional, yo tuve que demostrarle previamente que yo había cumplido con todos los requisitos académicos previstos por las leyes aplicables, y desde luego la Universidad Nacional Autónoma de México tuvo que revisar y constatar que efectivamente yo había cumplido con todos los requisitos. Ojalá enfocaras la cámara en la fotografía para que vean que este título no lo acabo de obtener yo. No es una fotografía reciente la mía, sino es una fotografía, ¿verdad?, cuando yo obtuve mi título. Bien, estimados amigos. Muy bien. Ahora, ese título hay que registrarlo. Y el artículo 23, fracción primera de la ley señala que son facultades y obligaciones de la Dirección General de Profesiones, primero, registrar los títulos de profesionistas a que se refiere esta ley. Desde luego que en la época en que yo me titulé, este trámite lo hacía directamente la Universidad Nacional Autónoma de México. Es la autoridad la que ante la Dirección General de Profesiones registró mi título, ¿verdad? El artículo 22, fracción tercera del reglamento señala con toda claridad que deberán inscribirse en la Dirección General de Profesiones los títulos profesionales y los grados académicos. Este título, de acuerdo al reglamento, debe inscribirse en la Dirección General de Profesiones. Mientras no se inscriba en la Dirección General de Profesiones, no surte efectos este título. Bien, el artículo 25 del reglamento nos señala que el archivo del registro será público y el director de profesiones está obligado a expedir certificaciones de las constancias del mismo cuando así se le solicite por escrito, ¿verdad? Yo puedo solicitar una copia certificada de cualquier título profesional de cualquier persona, o puedo pedir una certificación sobre si fulano de tal tiene o no tal título, y es una obligación de la Dirección General de Profesiones expedirme las certificaciones respectivas, porque el registro de profesiones, de títulos dependiente de la Dirección General de Profesiones, es un registro público. Muy bien. Ahora bien, quien tiene título profesional, préstame mi cédula profesional, está en mi portafolio, aquí está encima, de aquí, adentro. Quien tiene título profesional puede obtener su cédula profesional. Ahí, por ahí está. Bien. Toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado académico equivalente podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente previo registro de dicho título o grado. Entonces yo, que tengo este título legalmente expedido, pude obtener en su momento mi cédula con ejercicio con efectos de patente después de que registré mi título, si está claro. Esto de cédula de ejercicio con efectos de patente significa que el título no me autoriza a ejercer una profesión. El título no me autoriza a ejercer una profesión. Cuando yo registro mi título en la Dirección General de Profesiones, la Dirección General me emite mi cédula profesional, y es esta cédula profesional la que es así me permite ejercer en territorio nacional la profesión de licenciado en Derecho.
derecho, porque esta es una cédula de ejercicio con efectos de patente. Esto no me autoriza a ejercer la profesión en territorio nacional, y así lo dice con toda claridad el artículo 3 de la ley. Artículo 32 del reglamento. Una vez realizada la inscripción de un título, una vez que la UNAM realizó la inscripción de mi título profesional de licenciado, se me entregó a mí por conducto de la UNAM la cédula profesional con efectos de patente para su ejercicio profesional, misma que deberá ser emitida conforme al estándar que al efecto publique la Dirección General de Profesiones en el Diario Oficial de la Federación. Una vez que registramos mi título, la Dirección General de Profesionistas me expidió mi cédula profesional con efectos de patente que me autorizó a ejercer en territorio nacional la profesión de abogado, de licenciado en Derecho. Bien, el artículo 23, fracción cuarta de la ley señala que son facultades y obligaciones de la Dirección General de Profesiones expedir al interesado la cédula personal correspondiente con efectos de patente para el ejercicio profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales. En los tribunales, siempre que yo me ostento como licenciado en Derecho, ¿verdad?, tengo que exhibir mi cédula profesional de licenciado en Derecho. Si en tribunales alguien se ostenta como doctor en Derecho, tiene que exhibir su cédula de doctor. Si en tribunales o ante autoridades administrativas alguien se ostenta como maestro, tiene que exhibir su cédula de maestro. Esto no es un juego, ¿verdad? Porque se está protegiendo a la sociedad de bandidos, de vivales, que se apropian de lo que desafortunadamente no tienen, ¿verdad? Bien se dice, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Por eso es incesante el doctor Rubén Santillán, doctor, ¿verdad?, que no tiene el grado de doctor, ¿verdad? Muy bien. Aquí está el Registro Nacional de Profesionistas. Si él ya tiene su cédula profesional, habrá que demandar como abogado, como doctor que es, al Registro Nacional de Profesionistas, que no tiene actualizado su base de datos y que no nos da a conocer la cédula que Rubén tiene, que lo acredita con el grado de doctor. Sí, entonces, repito, de acuerdo con el artículo 23, fracción cuarta, son facultades y obligaciones de la Dirección General de Profesiones expedir al interesado la cédula personal correspondiente con efectos de patente para el ejercicio profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales. Gracias a esta cédula, yo puedo ejercer la profesión de Derecho. Yo puedo ostentarme en este video como licenciado en Derecho. Yo puedo ostentarme como licenciado en Derecho en entrevistas, en cursos, en conferencias, en mis libros. Si no tuviera cédula, no tendría yo ningún derecho en este video decir soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera. Si no tuviera yo esta cédula, no podrían publicitarme en un curso como el licenciado, porque no tengo la cédula con efectos de patente. No podrían anunciarme en un programa ahí repetido, doctor Alejandro Ponce Rivera, doctor Alejandro, si no tuviera yo si no tengo cédula de doctor. Y no podrían poner licenciado Alejandro Ponce Rivera si no tuviera yo esta cédula profesional. Lo que pasa es que hay un profundo desconocimiento de esta ley, y por eso en esa ignorancia, ¿verdad?, todo mundo, especialmente la gente deshonesta, devaluada, ladrona, se atreve a atribuirse profesiones que desafortunadamente no tienen. Bien. Requisitos para ejercer la profesión en la Ciudad de México.
y en todo el país en asuntos del orden federal. Para que yo pueda ejercer la profesión en todo el país en asuntos del orden federal, promoviendo ante tribunales federales o ante autoridades administrativas federales, yo debo cumplir con estos requisitos que están previstos en el artículo 25 de la ley. Artículo 25. Para ejercer en la Ciudad de México cualquiera de las profesiones, ¿verdad?, a que se refieren los artículos 2 y 3, se requiere, primero, estar en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles. Segundo, poseer título legalmente expedido y debidamente registrado. Sin esto, yo no podría ni siquiera decir legalmente que soy licenciado. Ni siquiera eso podría decir, ¿sí está claro? Y desde luego, aparte de tener el título, tercer requisito, obtener de la Dirección General de Profesiones patente de ejercicio que me autorice a ejercer la profesión de licenciado en Derecho. Aunque yo tuviera mi título, aunque yo tenga mi título, si no tengo mi cédula, no puedo ejercer la profesión de licenciado en Derecho en todo el país, ante tribunales federales ni ante autoridades administrativas federales. Repito, para ejercer en la Ciudad de México cualquiera de las profesiones a que se refieren los artículos se requiere, primero, estar en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles. Segundo, poseer título legalmente expedido y debidamente registrado en la Dirección General de Profesiones. Y tercero, obtener de la Dirección General de Profesiones patente de ejercicio. Ahora vamos a un punto verdaderamente importante. ¿Qué se entiende legalmente por ejercicio profesional? Porque hay mucha ignorancia al respecto y mucha gente cree que solamente se ejerce la profesión cuando ante tribunales yo me ostento como licenciado en Derecho, o cuando ante autoridades administrativas yo me ostento como licenciado en Derecho. Ese fue un argumento que manifestaron en su ignorancia la gente de MRCI cuando rindieron sus declaraciones ministeriales ante la Fiscalía General de la República. Argumentaban: nosotros no hemos hecho actos propios de una profesión porque hay la creencia falsa de que solo se ejerce una profesión cuando se realizan actos propios de una profesión. Bien, pero esto lo aclara con toda claridad el artículo 24 de la ley, que dice lo siguiente. Vamos a poner atención. ¿Qué dice el artículo 24 de la ley? Se entiende por ejercicio profesional, para los efectos de esta ley, primero, la realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto propio de una profesión. Si yo realizo habitualmente, todos los días, como actividad cotidiana, a título oneroso o a título gratuito, actos propios de una profesión, se entiende que yo estoy llevando a cabo el ejercicio profesional de dicha profesión. Fíjense bien cómo no es necesario obtener una ganancia económica, no es necesario obtener el lucro para que uno esté ejerciendo una profesión. Puede ser a título gratuito, ¿verdad? Yo no cobro nada y hago habitualmente actos propios de una profesión. Yo estoy realizando el ejercicio profesional. Y así se entiende para esta ley. Se entiende por ejercicio profesional, para los efectos de esta ley, la realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto profesional. Segundo lugar, se entiende por ejercicio profesional, para los efectos de esta ley, la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, ¿verdad? La prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque, fíjense bien, aunque solo se trate de simple consulta, ¿verdad?, de decir algo, una opinión, de simple consulta, o la ostentación del carácter de profesionista por cualquier medio, por medio de
tarjetas de presentación, anuncios, placas, insignias o de cualquier otro modo, como es el cintillo ese que está insistentemente doctor Rubén Santillán Alatriste. Se está ostentando, ¿sí está claro? Entonces, y además está hablando de cuestiones jurídicas como doctor, ¿verdad? Está emitiendo opiniones como simple consulta. ¿Sí está claro? Entonces veamos otra vez. Se entiende por ejercicio profesional para los efectos de esta ley la realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque solo se trate de una simple consulta o la ostentación del carácter de profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o de cualquier otro modo, ¿verdad? En redes sociales, ¿verdad? Mi red social yo le pongo doctor Alejandro Ponce Rivera. En mis cursos que he impartido y que yo difundo, doctor Alejandro Ponce, eso es ejercer una profesión, ¿sí está claro? Y luego todavía, si en este video yo digo que soy el doctor Alejandro Ponce Rivera, legalmente se entiende que estoy ejerciendo la profesión de doctor, ¿sí está claro? Entonces, esto es lo que significa, eso es lo que nos dice con toda claridad el artículo 24 de la ley. Ahora, ofrecimiento o publicidad de servicios profesionales, artículo 42 de la ley. El anuncio o la publicidad de que un profesionista haga de sus actividades no deberá rebasar los conceptos de ética profesional que establezca el colegio respectivo, y aquí viene lo importante. En todo caso, el profesionista deberá expresar la institución docente donde hubiera obtenido su título. En todo caso, el profesionista deberá expresar la institución docente donde hubiera obtenido su título. Mucha gente me pregunta que por qué yo al iniciar cada video digo licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues precisamente por esto, porque si yo me estoy ostentando como licenciado en Derecho, legalmente estoy obligado a expresar la institución donde yo obtuve mi título profesional. Por eso siempre digo Alejandro Ponce de Rivera, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por eso cuando Rubén Santillán está en CADEFI, y CADEFI insistentemente le está atribuyendo el grado de doctor a Rubén, ¿verdad? CADEFI y Rubén están legalmente obligados a verbalmente o en alguna forma decir Rubén Santillán Alatriste obtuvo su doctorado ¿en dónde? ¿En dónde? Y si es posible, su cédula profesional, el número de su cédula profesional, ¿verdad? Desde luego, cuando CADEFI y Rubén lo anuncian insistentemente como doctor y no dicen en qué institución obtuvo su título de doctor, pues están violando precisamente lo dispuesto por el artículo 42 de la ley. Si nosotros entramos al canal de YouTube de CADEFI o a la página de Face, ¿verdad? Júrenlo que en todos los videos donde aparece Rubén, ¿verdad? Ahí está el cintillo, doctor, 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 ¿verdad? Vean nada más lo que provoca la ignorancia, ¿verdad? Fíjense bien que el pecado y el delito no son producto de la maldad, son producto de la ignorancia. Se peca por ignorante, se delinque por ignorante. Entonces yo me pregunto si la estrella de CADEFI es un ignorante que usurpa el doctorado y es la estrella. Bueno, yo quisiera saber la calidad moral de CADEFI, ¿verdad? No de los demás expositores que no usurpan la profesión. No. Mis respetos para todos mis compañeros y amigos que trabajan en CADEFI
y que se ostentan con grados que sí tienen, ¿verdad? Pero deja mucho que desear que como estrella de CADEFI esté una persona que con el conocimiento y el consentimiento de CADEFI todos los días lo estén anunciando como doctor, cuando es un verdadero fraude y es algo que viola flagrantemente la ley. Bien, las personas que actúen habitualmente como profesionistas sin tener título profesional se harán acreedores a las sanciones que menciona la ley. Rubén, artículo 29. Artículo 29 de la ley. Las personas que sin tener título profesional legalmente expedido actúen habitualmente como profesionistas incurrirán en las sanciones que establece esta ley. Las personas que sin tener título de doctor legalmente expedido actúen habitualmente como doctores incurrirán en las sanciones que establece esta ley. Esto no es un juego. Recordemos que la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento. Muy bien. Y desde luego, pues esto va también para la gente de MRCI, ¿verdad? El doctor Marcos Pérez Ávila. Marcos Pérez Ávila, que no es doctor, no tiene título de doctor, que además se ostentaba él se ostenta como doctor desde el 2013, 14, 15, por ahí, ¿verdad? Años enteros habitualmente ostentándose como doctor. Las personas, Marcos Pérez Ávila, el artículo 29 dice: las personas que sin tener título profesional legalmente expedido de doctor actúen habitualmente como doctores incurrirán en las sanciones que establece esta ley. Y las sanciones son de dos naturalezas, tanto administrativas como penales. Bien, vamos a ver una. Quien ejerza una profesión con título profesional, pero sin cédula profesional, no tendrá derecho de cobrar honorarios profesionales. Artículo 68 de la ley. La persona que ejerza alguna profesión que requiera título para su ejercicio sin la correspondiente cédula o autorización, no tendrá derecho a cobrar honorarios. Si yo ejerciera la profesión de licenciado en Derecho, apoyándome en que tengo mi título profesional de Derecho, pero no tuviera yo mi cédula profesional, ¿verdad? El artículo 68 de la ley claramente señala que no tendría yo derecho a cobrar honorarios, porque este título no me autoriza a ejercer la profesión de licenciado en Derecho. Lo que me autoriza a ejercer la profesión de licenciado en Derecho es la cédula. Por eso, si yo ejerciera mi profesión únicamente con mi título sin cédula, mis clientes podrían demandarme y legalmente tendrían el derecho de no pagarme honorarios, porque el artículo 68 claramente señala que la persona que ejerza alguna profesión que requiera título para su ejercicio sin la correspondiente cédula o autorización no tendrá derecho a cobrar honorarios. Esto es importante que lo conozca la sociedad en su conjunto, porque para el legislador federal es importante que no engañen a la sociedad, que no abusen de la sociedad, ¿verdad? Esta ley protege a la sociedad de los vividores que engañan a la sociedad atribuyéndose títulos, profesiones y grados académicos que no tienen. Bien, otra sanción. Se impondrá multa a la persona que desarrolle una actividad profesional sin haber registrado su título y, como consecuencia de no haber registrado su título, no tener cédula profesional. Bien, artículo 65 de la ley. La persona que desarrolle actividad profesional cuyo ejercicio requiera título sin haber registrado su título, se le aplicará la primera vez una multa de 500 pesos
y en los casos sucesivos se aumentará esta, sin que pueda ser mayor de 5,000 pesos. Realmente las multas son con montos verdaderamente insignificantes. La primera vez la multa es de 500 pesos y el monto máximo de las multas sería de 5,000 pesos. Esto porque no se han actualizado los montos de las multas, ¿verdad? Pero independientemente de que la multa sea insignificante en su monto, lo que sí es importante destacar es que es totalmente ilegal, así, totalmente ilegal, contrario a la ley, que una persona desarrolle actividad profesional cuyo ejercicio requiera de un título. Es ilegal que una persona desarrolle una actividad profesional cuyo ejercicio requiera de título sin haber registrado este título en la Dirección General de Profesiones y consecuentemente sin contar con cédula profesional. Eso es ilegal. Dejemos el monto de la multa a un lado. Eso es ilegal. Y los abogados, estamos obligados moralmente a poner el ejemplo en el cumplimiento de la ley, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo, siendo abogado, viole flagrantemente la ley todos los días en mi despacho, ejerciendo una profesión, cuando nunca registré mi título y no tengo cédula profesional? Bien dicen que el juez por su casa empieza. Ahora, esta información se dirige a los mexicanos decentes, honestos, inteligentes, que quieren cumplir con la ley y que no les gusta que les vean la cara, ¿verdad? Con esta información tendría uno que ser muy tarugo para contratar al doctor, entre comillas, Rubén Alatriste. Ahora, si a pesar de que esta información se difunde, lo siguen contratando, bueno, pues en el pecado, esa gente que lo contrate como doctor, pues llevará la penitencia. Y CADEFI, que lo promueve como doctor, también en su momento, en el pecado de promover a alguien que usurpa una profesión, un doctorado, pues también tendrá necesariamente que resolver las consecuencias. No nos vamos a quedar de por vida en el 2024. Llegará el 2030, llegará el 2035, con un país totalmente diferente, con una Suprema Corte de Justicia totalmente diferente. A lo mejor ya los jueces se designan con el voto popular. Sabrá Dios cuál será la realidad que vivamos. El capital mundial cada día ejercerá más poder en el país, ¿verdad? Y sabrá Dios qué realidad veramos. Entonces el 2024 no es eterno. Llegará el día en que estemos en el 2035 y entonces todos aquellos que han violentado la ley pues tendrán que sufrir las graves consecuencias. Probablemente yo ya no lo vea, ya soy una persona mayor, pero de que eso va a ocurrir, eso va a ocurrir. Muy bien, estimados amigos. Luego dice el segundo párrafo del artículo 65, las sanciones que este artículo señala serán impuestas por la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública, previa audiencia al infractor. Para la aplicación de las sanciones se tomarán en cuenta las circunstancias en que la infracción fue cometida, la gravedad de la misma y la condición del infractor. Bien, llegamos a las consecuencias más graves, que son la comisión de delitos, el delito de usurpación de profesiones. El artículo 62 de la ley claramente señala que el hecho de que alguna persona se atribuya el carácter de profesionista sin tener título legal o ejerza los actos propios de la profesión sin tener cédula, por no tener título, no tiene cédula, ¿verdad?, se castigará con la sanción que establece el artículo 250 del Código Penal vigente. Si está claro, esto está señalado expresamente en el artículo 62 de la ley, que desafortunadamente no conocemos los mexicanos, empezando que no conocemos los abogados, menos los que usurpan la profesión, ¿verdad? Bueno, precisamente por eso este video lo estamos difundiendo,
para que por propia conveniencia ajustemos nuestra actuación a estricto derecho. ¿Por qué creen ustedes que yo siempre me negué a que Daniel Guzmán me presentara como doctor, como maestro? Yo no necesito de que me digan maestro o de que me digan doctor para sentirme pleno, satisfecho. Para mí el sonido más agradable, el que me hace sentir satisfecho es mi nombre, Alejandro Ponce Rivera. Ni siquiera tienen que decirme licenciado. Yo digo que soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera en mis videos para cumplir con lo que marca la ley. De donde obtuve mi título de licenciado para decir que soy licenciado. Pero a mí no me tienen que decir licenciado. Con que me digan Alejandro Ponce Rivera, con eso yo me siento satisfecho. Y estoy muy orgulloso de mi nombre, y estoy muy orgulloso de mis conocimientos, y estoy muy orgulloso de todo lo que he logrado en mi vida, ejerciendo mi licenciatura, ostentándome siempre con rectitud como licenciado, ¿verdad? En cambio, a ver, ¿de qué sirve que alguien se ostente como doctor o como maestro falsamente? Se hace pura tontera, sí dice pura tontería, ¿verdad? Es como, no se dan cuenta, pero es como si yo yo sé que no soy un Adonis, ya estoy viejito, ¿verdad? No soy muy agraciado, y que yo les presumiera que yo tengo el título de que soy el hombre más guapo del mundo, ¿verdad? Pues, se reirían de mí, porque ¿cómo voy a ser el hombre más guapo del mundo con esta cara, aunque esto lo certificara la ONU? Si está claro, pues si están viendo que no soy el hombre más guapo del mundo, entonces ¿cómo voy a decir que soy doctor y que soy doctor? Porque no exhiben ningún papel, nada más soy doctor, ¿verdad? Si están escuchando las idioteces que estoy diciendo, si está claro. O sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver otro artículo. El artículo 63 de la ley. Al que ofrezca públicamente sus servicios como profesionista sin serlo, se le castigará con la misma sanción que establece el artículo anterior. Al que ofrezca públicamente sus servicios como profesionista sin serlo, se le castigará con las penas aplicables al delito de usurpación de profesiones. No tengo que llevar a cabo actos propios de una profesión. Basta y sobra con que yo ofrezca mis servicios como licenciado, sin que yo tenga título y cédula de licenciado, para que yo cometa el delito en cualquier momento, en un video, en una publicidad en Facebook, en un curso, ¿verdad? Yo recientemente vi algunos videos de CADEFI de Rubén, y él dice: contrátenme y nosotros podremos hacer esto. Ahí está ofreciendo su servicio. Repito, el negocio de CADEFI es promoverlo para que los asuntos que caigan se los den a Rubén y compartan las ganancias CADEFI y Rubén, ¿verdad? Entonces, ofrecer públicamente sus servicios como profesionista sin serlo, se le castigará. Porque aquí Rubén está ofreciendo públicamente sus servicios como doctor sin ser doctor. Está diciendo: contrátenme, y aquí está el cintillo: doctor Rubén Santillán Alatriste. Se cumplen todos los elementos, y ahí pudiéramos incluso pensar que CADEFI es cómplice, ¿verdad? Está participando en la comisión del delito, ¿verdad? Muy bien, estimados amigos. Quiero regresarme al 62. El hecho de que alguna persona se atribuye el carácter de profesionista sin tener título, el puro hecho de que yo diga que soy doctor y no tengo título ni cédula de doctor, es usurpación de profesiones. No es cierto que yo tenga que ostentarme como doctor y además realizar actos de doctor para que cometa yo el delito. No, la ley es clara. El hecho de que alguna persona se atribuye el carácter de profesionista sin tener título
se castigará con la sanción que establece el artículo 250 del Código Penal vigente. Continuemos con la lectura del 62. El hecho de que alguna persona se atribuya el carácter de profesionista sin tener título legal o otra opción diferente, no es y que se atribuya y además haga esto, no, es otra opción, es no es una conjunción copulativa que van juntas, sino es disyuntiva, o esta, o ejerza los actos propios de la profesión sin tener título legal o cédula, ¿verdad?, se castigará con sanción que establece el artículo 250 del Código Penal vigente. O sea, la forma de cometer este delito de acuerdo con la ley es, primero, basta y sobra con que alguien se atribuya el carácter de profesionista sin tener título legal para que el delito se cometa. Basta y sobra. Y otra forma de cometerlo es, no dice que no se atribuye el título, pero realiza actos propios de la profesión sin tener título, también comete el delito de usurpación de profesiones. Decía yo que nada de esto lo sabe la Fiscalía General de la República, porque exactamente concluyen en la Procuraduría, porque desconocen la ley, desconocen las leyes en la Procuraduría, por ignorancia o por corrupción, porque recordemos que nuestra Fiscalía General de la República tiene la mala fama de ser ignorante y corrupta. No lo digo yo, lo dicen las encuestas, no solo nacionales, sino mundiales, ¿sí está claro? Entonces, ellos dicen, no, si no cometieron ningún delito, porque no se atribuyeron y además no llevaron a cabo actos propios. O sea, si hubieran hecho las dos cosas, sí, pero como nada más se atribuyeron, no hay delito. Vamos a analizar en otro video la resolución de la Fiscalía General de la República, ¿sí está claro? Y yo desde los 90 denunciaba a los delegados, aquí yo no le tengo miedo a la Fiscalía General de la República. Yo recuerdo como en una ocasión en Tlaxcala llegamos a una audiencia el viernes como a las 12 del día, ¿verdad? Íbamos a llevar a cabo el desahogo de varias pruebas testimoniales. Entonces llega la gente del Ministerio Público a la audiencia y nos comenta a todos en voz alta que ese día era su aniversario y que ojalá termináramos la audiencia lo más pronto posible porque tenía cena con su esposo, porque era su aniversario. Bueno, ¿saben a qué hora salimos de la audiencia? A las 2 de la tarde del sábado. Trabajamos todo el viernes en la tarde, toda la noche, toda la madrugada, y salimos a las 2 de la tarde y no fue a cenar con su esposa para festejar su aniversario, ¿verdad? ¿Sí está claro? O sea, a mí no me intimida alguien porque diga que es agente del Ministerio Público, porque a mí solamente me puede derrotar jurídicamente a alguien que sabe más que yo, y el cargo no da los conocimientos, tampoco el grado. No porque sea doctor ya es un genio, no porque sea maestro ya es un genio, ni porque diga que es licenciado ya sabe mucho. ¿Sí está claro? Lo importante son los conocimientos. Por eso yo, en lugar de falsamente decir que soy maestro, que soy doctor, lo que yo hago es estudiar todos los días, incrementar mi caudal de conocimientos para que, como licenciado en Derecho, preste yo servicios de excelencia, de calidad, y gane yo todos mis asuntos. Eso es lo verdaderamente importante, y este es el mensaje a las nuevas generaciones, ¿verdad? A los nuevos abogados. No se trata de aparentar, se trata de ser. No se trata de parecer, se trata de ser. Y no se trata, como dice Daniel Guzmán, lo importante no es ser conocido, sino reconocido. Reconocido como usurpador de profesiones. No se trata de ser conocido, se trata de tener conocimientos profundos sobre la profesión que nosotros ejerzamos, que puede ser de médico, de arquitecto, de ingeniero. Lo importante es ser, no parecer. Muy bien, sigamos entonces. Y luego tenemos, entonces el delito de acuerdo con la ley se comete de tres maneras.
por atribuirse el carácter de profesionista sin tener título o cédula legal o cédula profesional. Segunda, por ejercer actos propios de una profesión sin tener título o cédula profesional. Y tercero, por ofrecer públicamente los servicios como profesionista sin ser profesionista. ¿Sí está claro? Esas son las tres conductas independientes, aisladas. Si cometes la primera, eres delincuente o cometes el delito. Si cometes la segunda, es presunto culpable, y tercero, también presunto delincuente. ¿Sí está claro? No es cierto, como lo dijo en su ignorancia la Fiscalía General de la República, que debes de realizar las tres conductas conjuntamente. Y llegamos al artículo 73, que concede acción popular para denunciar a quienes sin título profesional ejerzan profesiones que requieran título y cédula para su ejercicio. Artículo 73. Se concede acción popular para denunciar a quien sin título o autorización legalmente expedidos ejerza alguna de las profesiones que requieran título y cédula para su ejercicio. También ahí argumentaban los de MRCI, y algo tomó la Fiscalía para dictar su acuerdo de no ejercicio de la acción penal, en el sentido de que a mí nunca me habían lastimado. O sea, a mí nunca me habían causado un daño, porque nunca me habían dado un servicio a mí como profesionista, y que ese servicio hubiera sido deficientemente prestado. O sea, ellos dicen, solamente pueden denunciar por usurpación de profesiones a las víctimas que han sufrido un daño por el que usurpó la profesión. Como Alejandro Ponce no ha sufrido ningún daño porque supuestamente yo usurpo una profesión, él no tiene interés. Aquí claramente se señala que cualquier persona, aunque no tenga vela en el entierro, que sepa que alguien dice que es doctor cuando no es doctor, aunque Rubén no haya hecho ningún fraude en mi contra, si yo sé que Rubén dice que es doctor y no es doctor, yo lo puedo denunciar penalmente, porque el artículo 73 concede acción popular para denunciar a quien sin título o autorización legalmente expedidos ejerza alguna de las profesiones que requieran título. Y recuerden ustedes que el artículo 24 de la ley se entiende que por ejercicio profesional, para los efectos de esta ley, la realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto que forme parte de una profesión, o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque solo se trate de una simple consulta, o la ostentación del carácter de profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o de cualquier otro modo. Si yo sé que en CADEFI falsamente están diciendo que Rubén es doctor, los que hablan con él, ay, mi querido doctor Rubén, ¿verdad? Y él mismo dice, el doctor Rubén Santillán, yo tengo acción popular para denunciarlo por estar atribuyéndose una profesión que desafortunadamente no tiene, ¿verdad? Y desde luego, si yo sé que Rubén hace actos propios de una profesión, presenta demandas, consultas, etcétera, como doctor y no tiene doctorado, yo puedo denunciarlo penalmente. O si yo estoy viendo en el video grabado que aquí dice doctor Rubén Santillán y luego dice contrátenme para que yo como doctor los defienda con todos mis conocimientos, ¿verdad? Pues hay elementos para presentar una denuncia y yo tendría todo el derecho de denunciarlo, porque en el artículo 73 de la ley se concede acción popular para denunciar a quien sin título o autorización legalmente expedidos ejerza alguna de las profesiones que requieran título y cédula para su ejercicio. Recuerden que este programa es informativo. Yo doy noticias veraces porque Rubén no tiene título, y además es formativo. Por eso en este artículo estamos mencionando todos los artículos de la ley y del reglamento que dan sustento a los conocimientos que estoy impartiendo. Bien,
Ahora llegamos al artículo 250, fracción 2 del Código Penal Federal, que reglamenta el delito de usurpación de profesiones. Y este artículo nos dice: se sancionará con prisión de 1 a 6 años y multa de 100 a 300 días. ¿A quién? Fracción 2. Al que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5 constitucional, que es la ley que hemos estado comentando, realice cualquiera de las siguientes 5 conductas. No tienes que cometer las 5 conductas para que cometas el delito de usurpación de profesiones, no. Son 5 conductas aisladas, independientes. Si cometes la del inciso E, presuntamente estás cometiendo el delito de usurpación de profesiones. Si cometes la conducta del inciso B, estás en la misma situación de presuntamente cometer el delito que nos ocupa. Lo mismo si estás en el inciso C, o en el inciso D, o en el inciso CDE, en cualquiera de esos incisos. No es necesario, como falsamente lo dijeron los empleados de MRCI al rendir sus declaraciones ministeriales, ni como falsamente lo resolvió la Fiscalía, que realices conjuntamente las 5 conductas. Eso lo dicen porque no conocen la ley. Porque no conocen la ley. Por eso la intención de este video es explicar con detalle lo relativo al delito de usurpación de profesiones. Entonces, pues, se sancionará con prisión de 1 a 6 años y multa de 100 a 300 días. ¿A quién? Al que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5 constitucional. Primero, se atribuye el carácter de profesionista. Yo digo que soy doctor, y no tengo ni título ni cédula profesional de doctor, estoy usurpando una profesión. Como Guadalupe Vivar Álvarez en 2017, yo digo que soy licenciado y no tengo título ni cédula de licenciado, estoy usurpando una profesión porque me estoy atribuyendo el carácter de profesionista sin tener título ni cédula profesional. Segunda conducta que configura el delito que nos ocupa: realice actos propios de una actividad profesional. Presento demandas, doy pláticas sobre los efectos del amparo, escribo artículos sobre la inconstitucionalidad de ciertos artículos. En Facebook tengo programas, el Foro Fiscal, Sacrilegios Fiscales, en donde el titular soy el licenciado o el invitado licenciado Guadalupe Vivar, antes de que tuviera título o cédula de licenciado. Está usurpando la profesión, porque hablar de temas jurídicos es ejercer la profesión de abogado. Imaginemos que yo en este video me pongo a hablar del cáncer y digo que soy oncólogo. No tengo ni título de médico, menos de especialista, ¿verdad? O no digo que soy oncólogo, pero empiezo a dar consejos. No, pues lo que deben de hacer es esto y el otro, y si quieren yo te opero. ¿Cómo? Estoy ofreciendo un servicio como oncólogo de una profesión que no tengo, ¿sí está claro? Entonces, eso es lo que hay que entender, estimados amigos, por propia conveniencia. En tercer lugar, la persona ofrezca públicamente sus servicios como profesionista. Yo soy doctor Alejandro Ponce Rivera y estoy a sus órdenes. Contrátenme, dejo los teléfonos en pantalla. El doctor Alejandro Ponce Rivera, estoy a sus órdenes para cualquier servicio fiscal. Ahí estoy ofreciendo y no tengo título de doctor, ¿verdad? Pues claro que estoy usurpando la profesión, estimado, queridísimo Rubén, como te dicen tus compañeros de trabajo. Inciso D: use un título o autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a ello. Que yo use el título de licenciado en Derecho
para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a ello, para dar cursos, para dar capacitaciones, para dar conferencias, ¿verdad? Para dar asesorías, para dar consultas. Si no tengo título, pues evidentemente que estoy cometiendo el delito de usurpación de profesiones. Y luego el inciso E, con objeto de lucrar, se una a profesionistas legalmente autorizados con fines de ejercicio profesional o administre alguna asociación profesional, ¿verdad? Yo me incorporo a una asociación de doctores, ¿verdad? Precisamente para que la gente se confunda y crea que también soy doctor y me contrate. Eso sería usurpación de profesiones si yo me una a doctores legalmente autorizados con fines para ejercer su doctorado o yo administre alguna asociación profesional de doctores sin que yo sea doctor. ¿Sí está claro? Esas son las 5 conductas diferentes, cada una aislada, que configura el delito de usurpación de profesiones. Muy bien, estimados amigos, pues creo que con esto queda claro todo lo relativo al delito de usurpación de profesiones. Nosotros, cuando enviamos este video por WhatsApp, enviaremos el archivo con todos los documentos que corroboran el contenido de este video, ¿verdad? Y si alguien que vea el video, que no recibió por WhatsApp el video y el archivo y quiere esta información, comuníquese al WhatsApp o al correo electrónico que dejamos en pantalla y con mucho gusto le haremos llegar esta información. Bien, todo lo que hemos dicho en este video fue ignorado por los funcionarios de la Fiscalía General de la República, que formularon y aprobaron el acuerdo de no ejercicio de la acción penal, exonerando ilegalmente a Guadalupe Vivar Álvarez, a Maritza Noriega López, a Pedro Jiménez Lozano y a José Antonio Pérez Ramos, a Marcos Pérez Ávila, entre otros, ¿verdad? Por la presunta comisión del delito federal de usurpación de profesiones previsto en el artículo 250, fracción 2, inciso A del Código Penal Federal. ¿Quiénes fueron los que dictaron, revisaron, le dieron el visto bueno y aprobaron este acuerdo? Bueno, pues fue la licenciada Laura Esther Cobo Quintero, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Agencia Primera Investigadora de la Unidad Federal de Investigación y Litigación en el Estado de Puebla, que elaboró y firmó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal. Recordemos que la Fiscalía General de la República y sus funcionarios son de los más ignorantes y de los más corruptos. Entonces no sabemos si Laura Esther Cobo Quintero dictó este acuerdo de no ejercicio de la acción penal por ignorancia o por actos de corrupción, ¿verdad? Eso en su momento, si fuera necesario gestionar algo, bueno, pues será necesario que lo investiguen las autoridades competentes. ¿Quién más intervino en este acuerdo? Bueno, pues el licenciado Jorge Enrique Sauza Trejo, fiscal y jefe de la Unidad de Investigación y Litigación en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que revisó y autorizó dicho acuerdo. Él revisó el acuerdo y le puso su garabato de que estaba de acuerdo. ¿Quién más? El licenciado Armando Álvarez Hidalgo, subdelegado en funciones de titular de la Unidad de Investigación y Litigación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que le dio el visto bueno al referido acuerdo. Hay un apartado que dice visto bueno, y ahí viene el nombre del licenciado Armando Álvarez Hidalgo, que fue el que le dio el visto bueno, a pesar de que ese acuerdo contradice todo lo que hemos dicho en este video, porque no conocen la ley, aunque sean subdelegados, no conocen la ley. ¿Está claro? Y desde luego también participó en este acto el maestro Julio César Ulises Chávez Ramos, delegado estatal en Puebla,
de la Fiscalía General de la República que autorizó el multicitado acuerdo, ¿verdad? Cuando uno ve que quien autorizó este acuerdo es el maestro Julio César Ulises Chávez Ramos, bueno, pues uno pudiera pensar que es un maestro en penal, no es maestro en derecho penal, ¿verdad? Y no, si puedes acercarlo, es maestro en administración pública, ¿verdad? No es maestro en penal, en derecho penal, no, es maestro en administración pública, ¿verdad? Y no tengo miedo, no. Yo en 2015 denuncié penalmente a Luis Videgaray Caso. Luis Videgaray Caso, que era el secretario de Hacienda y Crédito Público, que era en ese momento el que todo el mundo creía que iba a ser el sucesor de Enrique Peña Nieto. Y yo lo denuncié penalmente, siendo secretario de Hacienda y Crédito Público. El poder que tenía Luis Videgaray Caso no se compara con el poder que tiene un delegado estatal de la FGR, no se compara con el poder que tiene el subdelegado en funciones de titular de la Unidad de Investigación y Litigación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, no se compara con el poder que tiene el fiscal y jefe de la Unidad de Investigación y Litigación en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, ni se compara con el poder que tiene la agente del Ministerio Público de la Federación, Laura Esther Cobo Quintero, ¿sí? Entonces yo no me cuezo al primer hervor, y repito para que sepan, solo me puede ganar alguien que sepa más que yo, Muy bien, estimados, así es que antes de dar un paso, piensen, no les vaya a pasar lo que a Guadalupe, a Maritza, a Pedro y a José Antonio Pérez Ramos, ¿verdad? Que pensaron que por su dinero podían fácilmente abusar de mí. Yo les quiero decir que el dinero solo sirve para comprar lo que tiene un precio. Y si tiene un precio, no es muy valioso. Porque lo que es realmente valioso, eso no tiene precio. Con dinero puedes comprar residencias, puedes comprar vehículos, puedes comprar grados, ¿verdad? Hay quienes venden los títulos de doctor, ¿verdad? Puedes comprar todo eso. Pero con dinero no puedes comprar un segundo de vida. Cada quien se muere en el momento preciso en que se debe de morir. Nadie se muere en la víspera. Ni la hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Dios no cumple antojos ni interesa a jorobados. Todos morimos en el momento en que debemos morir. Y aunque tengas millones de pesos, no tienes tiempo extra. Pero no es negociable. No puedes comprar un minuto más de vida con dinero, ¿verdad? Tampoco puedes comprar la salud. Veamos el caso de Steve Jobs, ¿verdad? Multimillonario en dólares y falleció de cáncer. No te da la salud del dinero, ¿verdad? Tampoco te da la armonía familiar. Tendrás millones de pesos, pero no tienes armonía familiar. Puedes no tener armonía familiar. Eso no te garantiza el ser millonario que vas a tener armonía en tu familia. Al contrario, muchas veces por el dinero tu casa es un verdadero desorden. El dinero tampoco te da la inteligencia. O sea, serás multimillonario vendiendo esquemas agresivos de evasión fiscal, pero aunque tengas millones, eso no te da inteligencia. Eso no te da inteligencia. Pero el dinero tampoco te da la tranquilidad. Entonces veamos cómo lo que te permite comprar el dinero es lo que tiene precio. Y si tiene precio, no es tan valioso, porque lo verdaderamente valioso, eso no tiene precio. ¿Sí está claro? Por eso yo, en lugar de andar tratando de acumular millones y millones, ¿verdad? De que vamos a vender facturas, vamos a vender esquemas agresivos de evasión fiscal, vamos a vender tontera y media para ganar dinero a la costa que sea. No. Yo prefiero mejor acumular lo que sí vale la pena. Conocimientos, tener mi salud, la armonía en mi familia, ¿verdad? Lo que cuando yo fallezca me voy a llevar conmigo y no lo que voy a dejar aquí en la tierra, empezando por mi cuerpo, ¿verdad? Desde luego, todo lo que hemos dicho en este video lo ignoran José Antonio Pérez Ramos,
que por cierto, cuando José Antonio Pérez Ramos rindió su declaración ministerial, ¿verdad? Manifestó ante la Fiscalía General de la República que es un empleado particular, ¿verdad? Incluso ante la Fiscalía el 21 de marzo de 2019 se ostentó falsamente como licenciado en Derecho. Lo que es la ignorancia te hace temerario. El 21 de marzo de 2019 tiene las cédulas de José Antonio Pérez Ramos, no era licenciado en Derecho. Y sin embargo, la ignorancia lo hizo tener la sangre fría para engañar todas las de él. No sé si las tienes a la mano. Él tuvo la sangre fría de ante la Fiscalía General. En un proceso que se le seguía por usurpar la profesión, al rendir la declaración ministerial todavía dice que es licenciado en Derecho, cuando el 21 de marzo de 2019 no tenía licenciatura en Derecho y creo que no tiene licenciatura al día de hoy. Creo que tiene la licenciatura en Contaduría, creo que tiene la maestría en algo, pero no tiene licenciado en Derecho. Aquí tenemos ya. José Antonio Pérez Ramos tiene la maestría en Fiscal y tiene el doctorado en Ciencias de lo Fiscal y tiene la licenciatura en Contaduría, pero no tiene licenciatura en Derecho, y él ante la Fiscalía General de la República manifestó que era licenciado en Derecho. No, la deshonestidad en todo su esplendor, ¿verdad? La devaluación, ¿verdad? Yo cómo voy a decir que soy maestro. A mí me basta y me sobra decir soy Alejandro Ponce Rivera. Con eso no tengo que andar diciendo que soy licenciado. Aquí repito, tengo que decir que soy licenciado porque yo tengo que decir de dónde obtuve mi título de licenciado en Derecho. Pero entonces no tiene título de licenciado en Derecho, incluso al día de hoy. Parece ser entonces, si siempre ha sido empleado, que nunca ha pagado impuestos como profesionista que ejerce de manera independiente su profesión. Parece que nunca ha cobrado honorarios profesionales, pues dice que es empleado particular. Probablemente no esté dado de alta en el régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Vean nada más la calidad moral, humana y profesional de José Antonio Pérez Ramos, que dijo que era empleado particular. Ahora, si sí ejerce de manera independiente la profesión y lo hacía desde el 21 de marzo de 2019, bueno, qué gusto de engañar al Ministerio Público de la Federación diciéndole que era empleado. Sí, el chiste es mentir, no decir nunca la verdad. Ya se convierte en un verdadero hábito ser mitómano, ¿verdad? Muy bien. Desde luego lo que hemos dicho en este video no lo conoce Guadalupe Vivar Álvarez, no lo conoce Maritza Noriega López, no lo conoce Pedro Lozano Jiménez, desde luego no lo conocen sus abogados defensores en la carpeta de investigación, mismos que elaboraron las 3 demandas civiles calumniosas en mi contra, que estos abogados en el asunto penal sostuvieron que Maritza, Guadalupe, Pedro y José Antonio eran empleados particulares que nunca se habían ostentado como profesionistas, que nunca habían realizado actos propios de una profesión, que nunca habían ofrecido públicamente sus servicios profesionales, mientras que ahora en las 3 demandas civiles difamatorias, calumniosas que interpusieron en mi contra, cambian todo el discurso, argumentando que Guadalupe, Maritza y Pedro, desde antes del 10 de octubre de 2017, fecha en que yo los denuncié penalmente por la presunta comisión del delito de usurpación de profesiones previsto en el inciso A de la fracción 2 del artículo 250 del Código Penal Federal, supuestamente ya Pedro, Guadalupe y Maritza eran de los mejores fiscalistas del país, que antes del 2017 ya ejercían de manera independiente sus profesiones, que ya tenían muchos clientes, que ya cobraban honorarios en montos verdaderamente importantes, que les permitió amasar verdaderas fortunas impresionantes ya desde octubre del 2017. Y los 3 expresan ahora
que después de que yo los denuncié el 10 de octubre de 2017, después de eso, gran parte de su clientela los abandonó y que ya casi nadie los contrataba, por más que insistentemente y con verdadero ahínco ofrecían sus servicios profesionales, y que sus millonarios ingresos que obtenían hasta octubre del 2017 después se redujeron en un 50%. Sarta de mentiras que no demuestran en ninguna forma, ni en su demanda ni en sus pruebas que ofrecieron, ¿verdad? Sarta de mentiras que son falsas, porque la verdad es que parece ser que siempre han sido empleados particulares, inclusive al día de hoy, pues en sus demandas civiles para nada afirman ni demuestran que desde hace varios años y hasta la actualidad ejerzan de manera independiente alguna profesión. Los abogados que dijeron o que los asesoraron para que en las carpetas de investigación dijeran que eran empleados, que nunca habían ejercido la profesión, que nunca habían ofrecido sus servicios, etcétera, etcétera. Los abogados que los asesoraron en esa etapa fueron Lucina Yadira Rodríguez Martínez, Francisco Vázquez Carballo y Jorge Antonio de la Vega Nicasio. Y estos mismos abogados, ¿verdad?, son los que ahora dicen que Guadalupe, Maritza y Pedro, hombre, desde antes del 2017 ejercían la profesión, tenían su despacho, expedían recibos, cobraban honorarios en montos importantes, que ya todos ellos eran millonarios desde el 2017. O sea, un discurso ante la Fiscalía General de la República, otro discurso totalmente ante los juzgados civiles. Obviamente estos abogados presuntamente cometen probables delitos en el ejercicio de su profesión al consignar hechos falsos en sus demandas civiles de machote, por lo que en el momento en que yo decida conveniente, presentaré las denuncias penales respectivas en su contra. Pero todo con calma, vamos con calma, no hay prisas. Este guiso debe cocerse a fuego lento. Bien, desde luego, esta información la desconocen todos los colaboradores y socios de MRCI. Obviamente la desconocen Daniel Guzmán López, que siempre se ha ostentado como doctor. La desconoce Juan Rubén Luis Santillán Alatriste, que se ha ostentado como doctor, que se ostenta. Agustín Celorio Vela, que también se ostenta como doctor. Sergio Esquerra Lupio, que escribió hasta libros cuando no tenía título de licenciado en Derecho, ¿verdad? Daniel Guzmán, Rubén Alatriste, Santillán Alatriste, Agustín Celorio, Sergio Esquerra, agradezcanle a MRCI lo que estoy diciendo, mencionándolos a ustedes, porque si no fuera por las demandas calumniosas de MRCI, yo no tendría por qué decir lo que estoy diciendo en este video. Vean nada más los daños colaterales que se generan cuando uno actúa con deshonestidad, con maldad, con falta de veracidad. Nada de esto que estamos diciendo en este video lo tendríamos que decir si no nos hubieran presentado estas demandas calumniosas en nuestra contra. Yo sí quiero agradecer a MRCI, quiero agradecerle a José Antonio, quiero agradecerle a Guadalupe, a Pedro y a Maritza las demandas que presentaron en mi contra, porque mi clientela ha incrementado considerablemente en los últimos meses y días, porque la gente se da cuenta de cómo me defiendo, de todo lo que sé, de cómo soy profesional comprometido, que estudio mis asuntos, y gracias a eso mi clientela se ha incrementado considerablemente. Entonces estas demandas han sido una excelente publicidad para que la gente me conozca y me contrate. Así es que gracias José Antonio, Guadalupe, Maritza y Pedro. Muchas gracias por el bien que me hicieron. De veras que no hay mal que por bien no venga. Bien. Y esto lo digo también. Lo digo porque si de por sí Daniel Guzmán, Rubén Santillán, Celorio y Sergio siempre han hablado mal de mí, bueno, pues que lo hagan con
con motivo justificado. Y ahora sí les doy motivo para que hablen pestes de mí, porque antes lo hacían sin que yo me hubiera metido con ellos, pero hoy sí he dado motivo para que sigan hablando mal de mí. Bien, para demostrar plenamente que mi denuncia penal presentada el 10 de octubre del 2017 por la presunta comisión del delito federal de usurpación de profesiones no fue calumniosa ni difamatoria, pues en ella denuncié hechos verdaderos realmente cometidos por los denunciados, aparte de lo expresado en este video. Adicionalmente, en videos posteriores analizaremos lo siguiente. Analizaremos el contenido ilegal del acuerdo de no ejercicio de la acción penal dictado por la Fiscalía General de la República. Segundo, analizaremos las falsedades en que incurrieron los imputados al decir sus declaraciones ministeriales, asesorados por Lucina Yadira Rodríguez Martínez, Francisco Vázquez Carballo, Jorge Antonio de la Vega Nicasio. Y analizaremos los criterios judiciales que los imputados invocaron en sus declaraciones ministeriales y que la Fiscalía General de la República invocó en su acuerdo de no ejercicio de la acción penal para demostrar plenamente que dichos criterios judiciales no tenían aplicación en el caso que nos ocupa y que muchos de esos criterios son totalmente ilegales. Lo que pasa es que casi no hay criterios judiciales de usurpación de profesiones porque es un delito que casi no se denuncia. Bueno, no conocemos la ley de profesiones, ¿cómo vamos a denunciar los delitos? Entonces casi no hay denuncias por ese delito, casi no hay criterios judiciales. Entonces, ¿qué hicieron estos? Pues todos los criterios que hablaban de usurpación los invocaron y ahí dijeron tontería y media alrededor de esos criterios que realmente no tienen aplicación en el caso que nos ocupa. Bien, estimados amigos, ha quedado claro que estos videos son informativos, pero también son formativos porque proporcionamos información jurídica de calidad que obviamente no está plasmada en libros o revistas especializadas, que no se imparten en universidades públicas o privadas, que no se imparten licenciaturas, maestrías ni doctorados, que tampoco se difunde en capacitadoras, que nunca vas a escuchar en CADEFI, que nunca vas a escuchar en los congresos de defensa fiscal, la revista mexicana de estrategias fiscales, y que desde luego desconocen quienes indebida y equivocadamente usurpan profesiones, como son la gente de MRCI. Bien, estimados amigos, si Dios nos lo permite, nos veremos en el próximo video. Sean ustedes muy felices.